Bien, chicos, aquí estamos. Hoy con el gran gusto de contar con, con quien ya consideramos una amiga nuestra, así, en este conocimiento virtual, María Guerrero Sanz. María, ¿querés que yo lea formalmente, un poco tomando las palabras de Sergio, y leer el currículum que mandaste, o querés vos misma presentarte? ¿Qué te parece? Sí, sí, prefiero presentarme porque esos currículums se hacen para lo que se hacen y yo creo que aquí estamos en otro tono, ¿no? Os agradezco mucho la confianza en mí para invitarme a esta preciosa reunión. Aquí son las 12:30 de la noche, así que es un momento pues así de intimidad y de cercanía. Y yo probablemente os decepcione, pero yo no he estudiado música, soy abogada y, y yo estaba haciendo fusiones y adquisiciones de empresas en un conocido despacho de abogados en Madrid, donde toda la gente era muy guapa y muy importante. Y algo dentro de mí se rompió, ¿no? Porque sentía que lo que estábamos haciendo no estaba conectado con la sociedad, ni con mi ser, ni con nada real. Y yo en ese momento conecté otra vez con los momentos donde yo me había sentido más viva y más conectada. Y recordé un viaje que hice un viaje de voluntariado durante la universidad. Tuve la suerte de que me invitaron a participar, una experiencia solidaria, un verano, que uno va donde sea a estorbar más que a nada. Pero bueno, yo me fui a estorbar a un lugar en África, en Santo Tomé y Príncipe. Y es curioso porque, aunque no soy músico, siempre he amado la música. Y en aquella experiencia, con quien yo estuviera, lo que hacía era cantar. Yo terminaba cantando con todo el mundo. Trabajábamos con personas enfermas y terminaba cantando con ellas, ¿no? Cantábamos todas juntas. O trabajando con niños y también terminaba cantando con ellos. Y yo en su momento no entendía por qué, sabía que era importante. Yo podía sentir que cuando esos niños cantaban o cuando esas personas enfermas y mayores cantaban, su dignidad se elevaba de una manera que nos hacía conectar, como decía, eh, y se dignificaba muchísimo su vida, ¿no? Entonces, con aquella experiencia, y yo cuando estaba ahí de abogada todavía vi una película sobre el sistema de Venezuela, vi un documental con un amigo venezolano y con el director del documental. Y al terminar de verlo, le dije a una amiga, yo creo que podría dar mi vida por esto. Y entonces ella me oyó y una semana más tarde me dijo, María, el maestro Abreu está buscando a alguien en España para poner en marcha algo como el sistema. ¿Tú querrías? Y dije, bueno, pues sí, esto es lo más grande que alguien jamás podría soñar, ¿no? Hasta aquí es como la historia bonita. Eh, luego viene la historia real. Luego viene un punto muy parecido al que he escuchado, que es, bueno, ahora cómo hago realidad todo esto, ¿no? Porque la invitación por parte del maestro Abreu, a quien tuve la suerte de conocer en Venezuela y de conocer también el sistema por dentro, era una invitación muy abierta. En realidad es, si quieres hacerlo, hazlo. Es como, "Bueno, ya, pero ¿quién me va a ayudar? ¿Y esto cómo se hace? No, no, hazlo, ¿no? Al final, y eso es quizás lo primero que quería compartir con vosotros, ¿no? Solo hay que hacerlo. Y dices, ya, muy fácil, ¿no? No, no, es que muy fácil, muy difícil, da igual, no hay que plantearse si es fácil o difícil, solo hay que hacerlo, hay que empezar por algún punto, el que sea, hay que empezar. Yo primero estuve investigando cuál era la realidad de la juventud en España y identifiqué que, a pesar de ser un país supuestamente desarrollado, un 25% de los niños y jóvenes están en riesgo de exclusión social, están en una situación de vulnerabilidad social. Con lo cual vi que había campo, ¿no? para trabajar. Y de ahí empecé a ver
por dónde estaban más concentradas estas personas y de qué manera, cómo era esa problemática. Durante 1 año y medio estuve investigando esa problemática para entender cómo podíamos atender mejor las necesidades que había y para entender primero si hacía falta un proyecto como el que yo quería proponer. Mi conclusión fue que sí, ¿no? Que con 1 de cada 4 niños y jóvenes en esa situación había una necesidad de un espacio. Identificamos que el tiempo libre, ese tiempo de ocio, es un campo de trabajo muy interesante porque es un espacio donde se producen todos los comportamientos de riesgo, pero si uno está ahí con otro tipo de alternativa, por lo menos los comportamientos de riesgo no se desarrollarán tanto, ¿verdad? Que estaba comentando Hugo antes. Y con esa idea, pues me puse en marcha. También durante ese año que investigaba estuve entrevistándome con músicos y expertos en pedagogía musical, con muchos sabios y luego también con gente experta en el tema social. Y me di cuenta que al final esto era algo muy distinto de otras realidades y que pedía su propio espacio y había que crear algo nuevo. Entonces de todo esto empezó una experiencia donde cuando uno quiere empezar, y os escuchaba, ¿no? Hay muchos problemas de huevo o gallina, ¿no? Que es antes, el huevo o la gallina. Eh, no tienes ni el huevo de ni la gallina y no sabes cuál hay que poner primero. Y eso sucede todo el tiempo. No tengo dinero para hacer la orquesta, pero es que si no tengo la orquesta en marcha tampoco voy a conseguir los fondos para que, ¿no? Para que alguien apoye la orquesta, porque si no hay orquesta no hay nada que apoyar. Entonces lo primero que hay que hacer es romper el huevo o gallina de alguna manera. Donde no hay nada tiene que haber algo. Y eso nace del esfuerzo de dejarse la piel, ¿no? Y de la creatividad. Pero si queremos como tener las cosas dadas, seguramente nunca sucederá, porque las cosas no se van a dar solas. Hay que hacer un acto de violencia, hay que romper el huevo gallina. ¿Cómo lo rompimos nosotros? Nosotros, bueno, yo pensé, para poner en marcha esto, hombre, algunos fondos hay que conseguir. Y sabéis que en fundraising llaman a esto los friends, family and fools, ¿no? Los tontos. Otros dicen los fans. Me gustan más los fans, que es más amable. Al final es, ¿qué apoyos puedo reunir de quien está cerca? Olvídate de quien está lejos. Olvídate del poderoso, olvídate de la empresa, olvídate de todo eso. De esta comunidad inmediata, los que están cerca de mí, por la razón que sea, ¿quién puede apoyar en un principio? Esos son los apoyos con los que cuento, no hay más. Pues con esos fondos que se puedan reunir. Para mí lo más importante es, si tienes que optar entre instrumentos y recursos humanos, yo opto por las personas, no por comprar instrumentos. Hay una metodología fantástica que un poco con la guía de lo que estaban compartiendo, ¿no? De Sergio, de esas escuelas de lutería, se pueden hacer instrumentos de cartón. En Venezuela se ha desarrollado bien esa metodología y nosotros, dije, bueno, con lo poco que tengo optaré por profesores y profesoras y los instrumentos los haremos de cartón. Los niños y las niñas hacen los instrumentos. ¿Conocéis la técnica de los instrumentos de cartón? De eso nos habló Carla Rincón, que Ujú. viene del sistema de Sí, Venezuela. ¿La conoces? no. Carla es violinista, trabajó mucho en Venezuela, su país, y en Brasil. Dio una de las clases en las charlas aquí en nuestro ciclo y nos habló de los De instrumentos la de, orquesta de de cartón. papel, claro que sí, Pablo. La orquesta de papel, sí, nosotros lo llamamos instrumentos de cartón porque, claro, aquí todo nos ha llegado un poco degenerado, pero el tema es que funcione, ¿no? Y sí, efectivamente, funciona muy bien. Nosotros lo planteamos de la siguiente manera. Si el curso académico empieza en septiembre, los instrumentos de papel no duran todo el curso, ¿no? Duran solo unos meses de preparación. Entonces, ¿cómo es si en septiembre empezamos la preparación y los niños y las niñas empiezan a practicar las primeras posiciones, a hacer sus propios instrumentos? Cuando lo has hecho tú, nadie te tiene que contar qué partes tiene, cómo se llama y cómo es, porque ya es tuyo, lo has hecho tú, ¿no? Entonces, desde ese punto de partida,
cómo es si empiezas en septiembre y ya en diciembre, con la Navidad, esa orquesta ofrece su primer concierto de orquesta de papel y ya en ese primer concierto hemos podido invitar a ya un círculo más ampliado de personas e instituciones que podrían apoyar el programa. Esa orquesta de papel es una realidad tan potente que, que ayuda muchísimo a conseguir esos apoyos extra que queremos. Porque hablabais de apoyos, ¿no? Esa orquesta, si se quiere, ya dignifica, ya acompaña procesos humanos, ya genera familia, estructura, un espacio común y genera también unos primeros pasos de aprendizaje musical compartido, con disciplina de orquesta, entonando, cantando, que primero hay que cantar siempre, ¿verdad? Y bueno, yo lo encontré tremendamente jugoso, pero quizás no queráis empezar por ahí. No importa por dónde queráis empezar, porque cada uno resolveréis vuestro huevo o gallina de alguna manera, pero lo único que quiero compartir es, hay que romper salvajemente con la inercia que nos impide hacer lo que queremos hacer. Y si quieres hacer algo, hazlo. No tengo apoyos, hazlo. Demuestra algo, genera algún tipo de resultado y eso crecerá. Y si lo que haces no genera ningún tipo de resultado, pues no crecerá. Y me pregunto también cuál era su valor si no estaba generando resultados. Que disculpadme, pero eso es un poco de lo que yo os quería hablar hoy, ¿no? Aunque como escuchaba mucho esfuerzo emprendedor, sí he querido conectar con mi momento emprendedor hace años. Pero yo, bueno, puse un título un poquitín grandilocuente quizás para nuestra conversación. Así somos cuando no nos conocemos. Pero sí que quería hacer una pequeña crítica a la idea esta del poder transformador de la música. ¿De verdad puede la música promover la inclusión y la transformación social? ¿De verdad y de qué manera puede la música, la realidad que es la música, promover la transformación social? O sea, que es algo tan complejo, ¿no? Que estamos a vueltas con cómo se puede transformar la sociedad, que cada vez que terminamos una comida con 3 vinos estamos cambiando el mundo y estamos viendo cómo se puede transformar la sociedad y le atribuimos a la música ese poder y de verdad la música tiene ese poder, la música, el teatro, o sea, de verdad, ¿no? Profundamente lo tiene y, y cómo es que puede tener sentido hablar de todo esto, ¿no? Yo me hice esas preguntas muy de verdad y hasta las últimas consecuencias. El viaje que quiero compartir con vosotros hoy es uno muy parecido a uno que se puede hacer en Roma. No sé si habéis tenido oportunidad de visitar las Scavi en Roma. Son las excavaciones que se hicieron debajo del Vaticano para buscar si de verdad debajo de la Basílica de San Pedro estaba enterrado San Pedro o no, ¿no? Esa iglesia que se asentaba en 2000 años de tradición de que San Pedro estaba enterrado debajo y de repente dicen, bueno, ¿y si miramos a ver si de verdad estaba San Pedro enterrado debajo o no? Y entonces el Papa ordena crear un grupo multidisciplinar donde hay arqueólogos, historiadores, tal, y además unos son cristianos y otros no, otros son ateos, son científicos ateos, ¿no? Genera, y se ponen a excavar. Hay que tener valor para hacer eso, ¿eh? No sé si todos tendríamos ese valor para decir, venga, vamos a excavar de verdad debajo de lo que nosotros queremos hacer o estamos haciendo para ver si de verdad está enterrado San Pedro debajo, ¿no? Esto que decimos, ¿no? Es que esto que hago es muy transformador, ya no, vamos a verlo de verdad, ¿no? Y cuando se pone a excavar, lo primero que aparece es unos ladrillos, un edificio de ladrillo, unos pilares, unas columnas, unos muros, y resulta que era la Basílica de Constantino, que se había edificado antes y que luego se había destruido para construir encima la Basílica de San Pedro. Y después siguieron excavando y siguiendo, encuentran una necrópolis que en su día estuvo al aire libre, una necrópolis romana, que hoy se puede deambular por las calles de esa necrópolis romana. Y ahí en un punto parece que en un muro
parece que ahí era donde estaba enterrado San Pedro, ¿no? Los resultados no son 100% concluyentes, no hay un cartel que pone aquí está enterrado San Pedro. Parece que el grupo se puso de acuerdo de alguna manera en que sí, podía ser ahí. Y perdonad por contaros esta historia, pero pienso que es importante que hagamos este tipo de viajes con coherencia a la hora de plantearnos esto del poder transformador de la música. Lo primero que yo me pregunté es, bueno, ¿cuál es la realidad que hay que transformar en mi país? Y yo me encontré con una España donde, como os contaba, una de cada 4 personas está en situación vulnerable, en pobreza o en exclusión social. Uno de cada 3 niños estaba bajo el umbral de la pobreza y donde la pobreza se heredaba y se hereda todavía en un 80%. Si yo he nacido en un hogar pobre, la probabilidad de que yo siga siendo pobre el resto de mi vida es de un 80%. Es decir, aquí algo muy fuerte tiene que pasar para que yo consiga romper esto, ¿no? Y esa pobreza que se hereda, yo creo que merece mucho nuestra atención. Vivimos en una sociedad con esa falsa aspiración meritocrática que parece que nos ha hecho creer que es que pues el que no llega es porque no se ha esforzado, ¿no? Porque no tiene mérito, porque no lo merecía. Y esa trampa es muy peligrosa. No sé si habéis leído y si no os recomiendo La tiranía del mérito, que, que es un valiente ensayo sobre la trampa de la meritocracia y la tecnocracia. Bueno, pues esta pobreza que se hereda en un 80%, si empezamos a ver qué es lo que hay detrás de esa realidad que hace que la pobreza se herede, empezamos a ver algunas realidades que son bastante interesantes. O sea, podríamos ver condicionantes sociológicos, económicos, pero hay realidades que son más interesantes, que son los factores socioemocionales vinculados a la pobreza. Hay un estudio de la Universidad de Oxford y la Corporación Andina de Fomento, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que estudia estos factores socioemocionales que están vinculados a la pobreza. Y estudiándolos se dan cuenta de que existe una relación, quizás no de causalidad, pero sí suceden a la vez, entre esa pobreza que se perpetúa, no la circunstancial, esa pobreza que se perpetúa y unos indicadores socioemocionales que son la baja autoestima y la soledad, por un lado, y por otro lado, pues esa baja autoestima que está relacionada con una falta de empoderamiento, un vivir condicionado por la opresión, la vergüenza, también la experiencia de la vergüenza, y luego ambientes muy saturados a veces de estrés y de violencia, ¿no? Entonces, por un lado, si pensamos en esa vergüenza, que es lo que termina encadenando a la pobreza, esa falta de autoestima, ¿no?, que hace que la pobreza se perpetúe, una buena pregunta es de qué manera podemos acompañar a las personas en la reivindicación de su dignidad para que esa vergüenza y esa falta de empoderamiento, esa opresión no les pueda y puedan recuperar el espacio que les es propio. Esa sería la primera pregunta. ¿Cómo vencer esa estigmatización, esa humillación social, ¿no? Y por otro lado, nos encontramos con que en estos ambientes donde abunda la vulnerabilidad, son ambientes donde se vive estrés, ¿no? Tremendos e importantes niveles de estrés. Sabéis que el estrés es como un veneno, porque cuando nos estresamos liberamos cortisol y eso nos envenena, ¿no? Y los niños y las niñas que viven en esos espacios de estrés, está demostrado que ese estrés temprano les afecta al desarrollo del cerebro, de su cuerpo, y tienen mayor dificultad para concentrarse, mayor dificultad para controlarse y mayor dificultad para recuperarse frente a la adversidad. Eso es lo que dicen los estudios científicos. Claro, luego esto tiene unas consecuencias, ¿no?, que se
se ven en la salud, en el comportamiento, en una tendencia a ser más impulsivos y una tendencia clara al fracaso y al abandono escolar, que en una sociedad meritocrática, credencialista, pues bueno, es tremendamente limitante, ¿no? Entonces, ese es el espacio donde nosotros vemos que tenemos una necesidad de transformación y una manera de transformar la pobreza, no desde la realidad, sino desde las causas de la pobreza. Y una de estas causas es esa realidad socioemocional. Y, por tanto, el que un niño tenga éxito, y hay que tatuárselo, no depende de sus conocimientos, no depende de su coeficiente intelectual y no depende de que esté más o menos estimulado cognitivamente. Tampoco es eso, ¿no? Que es como la panacea que tratamos de vender. No, es que hay que estimular mucho cognitivamente. Pues seguramente, y los estudios más recientes demuestran, ni siquiera depende de esa parte cognitiva. Más bien, depende del valor del carácter de la persona. Cuando tenemos cualquier dificultad, cualquier problema, y aquí estábamos compartiendo auténticos obstáculos y problemas vitales, cuando nos encontramos con eso, lo que nos saca adelante no es lo que sabemos, no es lo cognitivo. Lo que nos saca adelante es nuestro valor, el valor de nuestro carácter, esa fortaleza interna, ¿no? Nuestra perseverancia, la curiosidad, la autoconciencia, el optimismo, el autocontrol, todas esas potencias humanas que llevamos dentro. Y por tanto, para mí la gran pregunta es de qué manera somos capaces de potenciar esa persistencia, esa curiosidad, esa autoconciencia, el optimismo, el autocontrol, todo eso. Es decir, cómo podemos ayudar a las personas a tener una vida buena y realizada. Cómo ayudar a llevar las riendas de la propia vida con éxito. Cómo podemos, en definitiva, vivir una vida con sentido, construir nuestro yo profundo, dignificar y hacer crecer a las personas, ¿no? Entonces, la pregunta para mí es de qué manera la música o el teatro o cualquier proyecto educativo puede ayudar a las personas a vivir mejor y superarse desde ahí, desde ese ser profundo que tienen. Entonces, el planteamiento que hicimos para todo nuestro programa es desde ahí, ¿no? Es decir, cuestiono y critico profundamente la idea de la bondad intrínseca de la música o de la cultura o incluso de las matemáticas. Nada de eso es intrínsecamente bueno. Lo que es bueno para los seres humanos es lo que nos hace crecer y expandirnos en ese ser, ¿no? Y en ese ser comunitario, en esa conexión real. Entonces, bueno, desde ahí, ¿cómo se traslada luego eso a un programa, no? Nosotros entendemos que, y estamos observando, que lo que hacemos tiene primero unos beneficios emocionales y afectivos que luego se trasladan también a una esfera relacional, porque todo lo que hacemos es colectivo y entonces ayuda a socializar y a generar mejores vínculos. Y por supuesto que también tiene un trasfondo intelectual y cognitivo, ¿no? Hacer música pues ensancha enormemente nuestra capacidad de razonamiento lógico y abstracto y el funcionamiento de los dos hemisferios del cerebro, ¿no? Por supuesto que es así. Pero lo que es interesante es este mix, ¿no? Y cómo lo que hacemos es una especie de mancha de aceite que va permeando. Podría contaros muchas historias que seguramente vosotros también habéis vivido, quizás en primera persona. Nosotros empezamos trabajando con Alex, que estaba en una pandilla violenta con 12 años, que es cuando ya empiezan a involucrarse en estos espacios. Y a los 3 meses de estar haciendo música, de tocar el violín, el director de su colegio nos decía que le ha cambiado hasta la forma de andar. ¿Qué estáis haciendo? Y esa forma de andar tiene que ver también con una dignidad recuperada,
Hoy en día Alex está en el conservatorio profesional, tiene una sonrisa preciosa, limpia. Ha formado un trío de cuerdas con unos amigos y los viernes por la tarde y por la noche ensayan. Bueno, y hace poco ha estado de gira en Francia con una orquesta y bueno, pues Alex lleva un proceso de 6 años solamente, ¿no?, en la orquesta. Nosotros en Acción por la Música somos un equipo de 20 profesionales, entre los que hay 15 maestros agentes de cambio, músicos profesionales que también han estudiado pedagogía o musicoterapia, o tal vez no han estudiado más, pero tienen un profundo celo por la transformación social. Yo me di cuenta de que para estas cosas muchas veces vale más el que está enamorado del cambio social que quiere hacer que el sabio. En nuestro equipo se han quemado 20 sabios y sabias, se han quemado, porque todo ese trabajo no lo puedes hacer desde la cabeza, desde lo que sabes, desde lo que tú controlas. Es un trabajo que se hace desde abajo, ¿no? Desde una conexión profunda con las personas, un dejarse afectar por la realidad que estás viviendo y no renunciar al cambio que se puede hacer. Y yo he descubierto que aquí las personas tímidas funcionan muy bien, ¿no? No es el artista performativo poderoso, incluso narcisista, el que funciona bien aquí. Aquí es quizás el humilde, y no es el sabio, es más bien el que tiene ganas de aprender, el que está dispuesto a cuestionarse la forma como se enseña y se aprende la música para hacer las cosas de otra manera, porque esto requiere deconstruirlo todo, y Emiliano lo sabe. Aquí todo se enseña colectivo, se enseña en lo práctico, no es teórico, y hace falta, ¿no?, deconstruir lo que se ha aprendido de otras formas, aunque estoy segura de que en eso tenéis muchísimo camino andado. El equipo, como os decía, está protagonizado por esas personas. Luego hay 2 psicólogas y luego el resto, pues equipo de medición de impacto, de administración, de fundraising, que es tan importante, ¿no? Si queréis, luego también podemos hablar un poco de fundraising, de lo que queráis. Pero para mí la pregunta de todo esto es, ¿cómo consigues que si estás haciendo música y estás enseñando y formando una orquesta, luego de ahí se estén dando los pasos adecuados para que se dé la transformación que quieres que se dé? Porque no está garantizado, no basta componer música en un lugar, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos ha ayudado a hacernos estas preguntas y desde tener esas preguntas abiertas, nuestra metodología, que parte del sistema, se ha ido transformando. Nuestras sesiones empiezan con un espacio para la meditación, para la respiración, para la conexión con uno mismo y para la conexión con los demás. Curiosamente, el equipo de músicos al principio recelaba de esto. Es como, a ver, tengo una sesión de 1 hora, tengo que afinar los instrumentos de todos los niños, colocarlos, no sé qué tal, pues si encima nos ponemos a respirar, aquí nadie hace nada. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que ese espacio para meditar, respirar, conectarse, es fundamental para que luego la clase se dé muchísimo mejor. También nos hemos dado cuenta de que las clases, cuanto menos verticales y más participativas, mejor. No estoy descubriendo la panacea, yo lo sé. Cuanto más se escuche a los chicos y a las chicas, cuanto más hablen, cuanto más elijan, ¿no? Qué diferente es empezar el calentamiento diciendo, venga chicos, escalas de re mayor, ta 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 ta, que decir, bueno, ¿qué escala queréis que hagamos hoy? ¿Qué queréis que ensayemos hoy? Y desde ahí, ¿no? Desde esa inquietud, desde esa curiosidad, ir alimentando. Si estamos diciendo que lo que más ayuda a desarrollarse como personas y a generar transformación social en última instancia es desarrollar la curiosidad, desarrollemos la curiosidad. Gracias, Patricia.
Gracias, compañera. Disculpen, pero encantada. Un abrazo a todos. No te preocupes, chao. Pues eso, no sé, si lo que más ayuda es cómo intencionamos nuestro proceso para que desarrolle la curiosidad y la creatividad. Porque si al final a veces estos procesos colectivos y masivos pueden ser tremendamente mecanicistas. Y si me quedo con, hago las escalas y luego toco y hago la partitura, y muy bien, o sea, eso nos va a hacer sentir muy bien y vamos a tener logros y cuando nos aplaudan en el concierto vamos a sentir un orgullo tan profundo que eso nos va a ayudar a dignificarnos y eso es fantástico, pero no nos quedemos solo con eso, porque eso va de suyo en el proceso, por supuesto que eso está ahí, ¿no? Pero ¿cómo se intenciona ese proceso? Entonces, para intencionarlo, lo que viene muy bien es intencionar la medición de impacto. Yo sé que cuando un proceso está naciendo, estar hablando de medición de impacto, pues es como una cosa de lujo, ¿no? Pero si desde el principio hacemos el camino bien orientado y ponemos el rumbo hacia el norte, iremos al norte o hacia el sur. Pues iremos hacia el sur, ¿no? Pero pongamos muy bien el rumbo hacia el sur, que es a donde queremos ir. No, no lo dejemos al azar. Entonces, y lo digo que nosotros, nuestra organización lleva en marcha 7 años, atendemos bueno, con el COVID a 200 chavales, antes éramos 500 y volverán a ser muy pronto. Y, bueno, o sea, que nosotros con todo el tiempo que llevamos no nos hemos puesto a medir impacto de verdad hasta ahora, ¿eh? Entonces, no lo digo como quien te está diciendo, no estás haciendo los deberes, no, para nada. O sea, yo creo que esto no hay que tomárselo como algo que no estamos haciendo bien, sino como algo que es interesante y que es importante hacer. Y vuelvo un poco a la alegoría esta de lo que contaba de las excavaciones del Vaticano, ¿no? Llevábamos unos años haciendo esto y veíamos que Alex había cambiado su forma de andar y veíamos que una niña perdía a su madre y, lo que le consolaba y le recogía era la música y la orquesta, con lo cual algo estaba pasando. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué hace que estas vidas cambien? Entonces, iniciamos un proceso para entender. Y sí que os animo, no sé cuántos de vosotros conocéis la formulación de las teorías del cambio. La teoría del cambio es una metodología que os va a ayudar tremendamente, porque claro, para medir el impacto de todo esto no es tan fácil, ¿no? Si hiciésemos programas de empleo, aquí están muy de moda, no sé por allá cómo es, pero aquí está muy de moda, ¿no? Como el problema es el desempleo juvenil, pues entonces forma mucha gente para que aprendan a ser camareros o para que aprendan a ser peluqueros y ya está, ya ha resuelto el desempleo juvenil, porque salen muchos camareros y muchos peluqueros. Y eso, por supuesto que es fantástico, ¿no? Pero me pregunto si lo que estamos es yendo a la necesidad concreta y no tanto a la causa, ¿no? Cuando estamos trabajando con la causa de una realidad social, es más difícil medir el impacto. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero ver es si estos chavales luego tienen una vida mejor y más plena. Ese es un proceso que requiere tiempo y sobre todo, ¿dónde mides? ¿Cómo mides una vida plena? ¿Y cómo mides que lo que tú haces conduce a una vida plena? Bueno, pues para todo esto, y os animo a que lo busquéis en Internet también, existe la teoría del cambio, que es que cada uno de nosotros en un programa de intervención social tenemos que ser capaces de formular una cadena lógica de impactos, donde si yo pongo estas acciones, va a suceder esto y a consecuencia de esto, esto otro, y como consecuencia final, el cambio que yo quiero ver. Y el eslabón, ¿no? El punto de unión causal entre cada una de esas partes del proceso tiene que estar bien fundamentado científicamente. Por ejemplo, si hacer música juntos con nuestra metodología es algo que relaja, es algo que hace disminuir el estrés,
Esa disminución del estrés va a hacer que la persona se abra a nuevos procesos, que mejore su ambiente familiar y personal y como consecuencia de ello va a incrementar su bienestar, va a mejorar su rendimiento académico o profesional y ¿no? Esto no es más que un ejemplo. Yo os animo de verdad a que con el tiempo, o sea, que vayáis buscando cuál es, hola Alvin, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cuál es esa teoría del cambio que fundamenta vuestra propuesta? ¿De qué manera se tiene en pie lo que estáis proponiendo? Vamos a excavar, ¿no? Entonces, nosotros contamos con la ayuda de una consultora, una Eilis Chacón, os la recomiendo muchísimo para que la conectéis, la busquéis o incluso que se encuentre con vosotros un día. Eilis viene del sistema y luego estuvo en el Banco Interamericano de Desarrollo midiendo impacto de proyectos. Nos ayudó a desarrollar nuestra teoría del cambio. Y es muy, muy sorprendente, ¿no? Porque aunque uno intuitivamente sabe por dónde va, os cuento un poco por dónde va la nuestra. El primer resultado inmediato que debemos buscar y que se produce es una redistribución del tiempo libre. Porque al final tienes que buscar también cosas que puedas medir, ¿no? Es perfectamente posible que los chamos y las chamas que participan en nuestros programas y sus familias, al principio les pasemos un cuestionario y les preguntamos, oye, ¿cómo distribuyes? ¿Qué haces tú por las tardes en tu casa? ¿Qué haces tus fines de semana? De estas actividades, no, pues estudio, leo, corro, juego al fútbol o fumo porros, pues lo que estés haciendo, ¿no? Y es muy fácil, tú puedes ver un antes y un después rápidamente en todo eso, básicamente porque nuestros programas funcionan por inundación, absolutamente tomamos todo el tiempo libre que tiene la persona, si es posible, ¿no? Y ese es uno de los resultados inmediatos que debemos buscar, esa entrega en tiempo. Entonces, como decía, el primer resultado que nos hemos dado cuenta de que hay que buscar es esa redistribución del tiempo libre. Pero más allá de esos resultados, que además podemos medir en ellos y con sus familias, podemos medir de qué manera se ha podido enriquecer, por ejemplo, lo que hacen en el tiempo libre sus familias, ¿no? Como las familias dedican más tiempo a actividades culturales o actividades edificantes nuevas que antes no estaban presentes. Entonces, buscamos eso, buscamos una optimización del tiempo para actividades académicas, es decir, como tengo que estudiar música, pues tengo que optimizar el tiempo que dedico para hacer los deberes, una reducción, por tanto, del tiempo en actividades de riesgo, una menor exposición a actividades de riesgo asociadas a la sexualidad, el consumo de drogas o a la violencia o lesiones, ¿no? Por otro lado, el siguiente producto inmediato que debemos buscar es que se genere un desarrollo de habilidades y destrezas musicales, como es lógico, ¿no? Una habilidad coral o instrumental, ambas, lectura musical, etcétera, ¿no? Y cómo los participantes empiezan a enseñar a sus pares. Si en el programa que generamos empieza a suceder eso, de que un participante enseña a sus pares, pues es una señal de que estamos en el camino adecuado. Luego, más allá, ¿no? Más allá de esto inmediato, empiezan a suceder otras cosas, que son resultados un poco más profundos. Por un lado, se generan nuevas oportunidades. Y aquí lo que podemos estar mirando es cuántos de nuestros participantes que empiezan la educación primaria continúan después en el programa, cuáles de ellos ingresan en el conservatorio, cuáles de ellos finalmente acceden a actividades profesionales vinculadas con la música. Luego, habría otra área que sería medir todo su desempeño escolar. ¿De verdad mejora el desempeño escolar? Esto es un tema muy polémico, por cierto, porque sé que muchísimos programas sociomusicales han invertido auténticas fortunas en estudios de medición de impacto que querían que les dijesen, sí, claro, el desempeño académico mejora. Pues no. Es decir, pues no y sí, ¿no? Las mejorías muchas veces son leves,
no son inmediatas y desde luego no sucede en todos los casos. Es decir, que si estamos haciendo esto para que mejore el rendimiento académico, pues quizás deberíamos hacer apoyo escolar, no esto, ¿no? Lo que nosotros hacemos influye y mejora, pero influye de otra manera y en otras cosas. Donde debemos empezar a mirar mucho son las habilidades sociopsicoemocionales. Y ahí os animo, siempre que se pueda, a hacer algún tipo de test psicológico al principio y al final. Si alguien quiere, una universidad quiere donar o alguien quiere hacer algo pro bono, pedid eso, ¿no? Ayúdanos a ver cómo están estos chavales de manera psicosocioemocional. Y ahí, cómo podemos ir midiendo cómo es su relación con sus padres y el ambiente familiar y cómo mejora a raíz de estar en la orquesta. Cómo mejora la autorregulación, la agresividad, la perseverancia, la creatividad, el autoestima, el autoconcepto que decíamos, ¿no? Bueno, finalmente, todo esto proyectado en el tiempo va generando otro tipo de resultados más de largo alcance y que son permanentes y son de por vida, ¿no? Es decir, un chaval que lleva unos meses con nosotros habrá cambiado cómo distribuye su tiempo libre y habrá adquirido destrezas musicales. Si pasa más tiempo, estará mejorando psicosocioemocionalmente, se le estarán generando nuevas oportunidades y mejorará su rendimiento académico. Y si pasa más tiempo y profundiza más en el proceso, realmente cambiará su vida. ¿No? Sus oportunidades vitales se abrirán porque estaremos en esta senda de desarrollo y de mejoría de la que estábamos hablando. Os voy a dejar con una última idea y luego os escucho. No sé cuánto queréis que charlemos. Aquí es la 1 de la madrugada. Os dejo con una idea. Nosotros con toda esta idea de, bueno, tenemos nuestra teoría del cambio, ahora vamos a medir el impacto fenomenal, pues de repente llegó el COVID. Entonces, no pudimos hacer todo lo que queríamos para ir viendo todo esto. Y lo que sí que nos dio tiempo de hacer fue tomar una línea de base de estos indicadores sociopsicoemocionales. Una primera muestra, un primer cuestionario. Y dices, bueno, si solo es una línea de base, esto no te da ninguna información, solo es el punto de partida. Pues si os digo que solo eso ya nos ha dado una información valiosísima, es increíble. Nosotros hicimos estos cuestionarios que todavía estamos tratando de desentrañar y comprender con 3 grupos de edad con los que trabajamos. Primero, chamos de 3 a 5 años, luego chamos de 6 a 12 y luego de 12 a 17. Los chavales de 3 a 5 y los de 6 a 12 están comenzando. Se puede comenzar de 3 a 5 años. Todavía no tenemos niños de 3 a 5 que luego hayan continuado porque acabamos de empezar ahora con ellos. Y los de 6 a 12 pues son chamos que llevan un año, 2 como mucho. Y luego tenemos los otros de 12 en adelante que llevan procesos de 4 o 5 años, ¿no? Están muy fidelizados. Digamos que esos siempre nos hemos dado cuenta de que ellos representan el éxito de nuestro programa. Sin saber más, ellos son los que, digamos, les ha cambiado la forma de andar, les ha cambiado la sonrisa, sienten satisfacción, su familia cambia, ¿no? Vemos muchas anécdotas que nos hacen pensar que está pasando algo. Bueno, pues en la línea de base hay muchos indicadores, pero hay uno que nos llamó la atención, que son síntomas relacionados con la depresión. Cuidado, que esto no es decir que nadie tenga depresión, es simplemente tener algún síntoma compatible con depresión. El primer grupo de 3 a 5 años, un 73% de los niños y las niñas presentaban ese tipo de síntomas. En el segundo grupo, un 72% también presentaban síntomas compatibles con depresión. Esto no es para escandalizarse, simplemente tomamos nota, esto es así. Bueno, en el tercer grupo, que son adolescentes, cuidado, que esa es la edad, ¿no? Que además está demostrado que en espacios vulnerables las personas que viven una vida desde la infancia en situación de vulnerable
en la adolescencia tienen una propensión inmensa a desarrollar enfermedades mentales, algún tipo de tema de salud mental, ¿no? Y dicen que hasta un 25% de ellos desarrollan temas de salud mental en la adolescencia. Bueno, los chamos de 12 a 17, ese indicador de síntomas compatibles con depresión, solamente un 23%. Es decir, algo está pasando en estos chavales que algo está pasando, ¿no? Esto es como decía, esto es como la excavación debajo de la Basílica de San Pedro. O sea, nos hemos encontrado con un ladrillo que no sabíamos que estaba y que no sabemos a dónde nos va a llevar. Pero yo creo que es bien interesante porque a veces las cosas no sirven para lo que creemos que sirven, ¿no? Yo cuando empecé vivía prometiendo y asegurando a todo el mundo, no, veréis cómo va a mejorar el rendimiento académico inmediato, ¿no? Es que estos chamos van a empezar a sacar unas notas fenomenales. O sea, pues en muchos casos lo hemos visto que sí, pero en otros casos no. Y quizás eso no es lo más importante, aunque yo creo que siempre como lo que buscamos es un cambio sistémico, es un cambio profundo de muchas realidades, tenemos que tratar de, y lo que hacemos es incentivar, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo te está yendo? Y les preguntamos a todos y todas cómo os va y cómo os podemos ayudar. Y hasta hemos desarrollado un área de apoyo escolar. Pero fijaos qué diferente. Yo al principio juraba, esto va a hacer que todos mejoren un montón las notas. Entonces, ni me preocupaba por saber cómo iban, bueno, o sea, estoy exagerando, ¿no? Claro que sí me preocupaba por saber cómo iban académicamente, pero no tenía hasta que un día estuve hablando con una mamá, me hablaba de una mamá de un niño que estaba muy comprometido con nosotros y decía, es que no sé, porque es que como dice que va a ser músico, pues no quiere estudiar. Y digo, anda, o sea que aquí encima estamos perjudicando, ¿no? Y esto es muy importante. Cuando mides el impacto de un programa social, también mides los impactos negativos. Y es que están ahí los impactos negativos. Si tú intervienes en una realidad social y la modificas, la modificarás en los dos sentidos, para bien y para mal. Y no pasa nada, solo hay que asumir que es así. Entonces, yo estoy interviniendo y estoy desarrollando un impacto negativo. Bueno, pues qué importante es ser consciente de que eso es así para preguntarme qué puedo hacer yo. Y nosotros lo que hemos hecho es apoyar, ¿no? Ayudar a los chavales que tenían una necesidad en el ámbito académico y ayudarles a tener refuerzo académico. ¿Por qué no? En lugar de pensar que la música va a ser la panacea. Por eso, y con esto cierro, cuestiono y critico profundamente esa idea de la bondad intrínseca de la música, de la cultura, del teatro, de nuestros programas sociales. Lo que es bueno son nuestras intenciones y está fenomenal tener buenas intenciones, pero pongamos también las mejores herramientas al servicio de las personas en las que creemos, porque si intencionamos bien el proceso, las cosas saldrán mucho mejor. Y de verdad, hay mucho estudiado y mucho hecho, no hay que inventar nada nuevo. Con mucho gusto podemos compartir todos nuestros hallazgos y quedemos conectados y en red para que podamos nutrirnos. Estoy segura de que tenéis muchas experiencias que podéis compartir. Yo he estado aquí hablando sin parar, no os he escuchado, pero, pero tal vez ahora tengamos un momento para que yo os escuche y que compartamos libremente. Os doy las gracias por aguantar todo lo que he dicho aquí. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias. También por la hora, pero bueno, muy interesante todo tu planteo y sí, está abierto a quien quiera hacer alguna pregunta o aportar algún comentario. Sobre todo críticas y preguntas incómodas. Aquello que os rechina, lo que os hace dudar, lo que no estáis de acuerdo. Eso es lo interesante. Bueno, en principio, yo voy a ser muy breve. En principio, muchas gracias por tu aporte, muchísimas gracias.
A mí me has dejado picando en la cabeza unas cuantas cosas, ¿no? Esto de que la música es una panacea, que hay ideas, que el teatro es una panacea, que eso va a resolver todas las cosas, ¿no? Sino de que en realidad hay otra cosa que hay que hacer para poder transformar las cosas y mejorar la vida de las personas, que no tiene que ver con que sean grandes músicos o grandes poetas o grandes bailarines, sino buenas personas, y a lo mejor están en una orquesta infanto-juvenil durante 10 años y después terminan siendo mecánicos de automóviles y son totalmente felices porque han descubierto otra cosa que les abrió la cabeza, ¿no? Me parece que esa es una propuesta de analizar cuál es nuestro el proceso que debemos desarrollar nosotros con las orquestas infanto-juveniles, eliminando la fantasía de ser grandes orquestas y ser grandes músicos, sino ser grandes personas, ¿no? Y eso me parece que es un panorama que abre muchas cabezas. Eso, por ahora eso, gracias. Gracias, Humberto. Y por cierto, con lo que decías, a la vez pienso que en estos procesos, si no hay frutos de excelencia artística, es que no están bien planteados, ¿no? Por tanto, debe ir todo unido. Decía el maestro Abreu con una expresión que no sé cómo de afortunada es en cómo suena, pero que a mí me resuena mucho. Él decía, la música la cultura para los pobres no debe ser una pobre cultura, ¿no? Yo creo que tenemos el deber de dar absolutamente lo mejor, precisamente porque es gratuito, precisamente porque no hay alternativas, tiene que ser exquisito. Pero sí, gracias, Humberto. Me pregunta Pablo por ahí, ¿no? Si hay una política pública. Estamos en ello, estamos haciendo lobby. Todavía no hay. Pero sí os contaré con alegría que desde hace más de un año estamos trabajando con la presidencia del gobierno. Muy pasito a pasito. Muy poco a poco. Y no me hago ilusiones porque es no con la presidencia en sí, sino con un órgano que depende, que es un comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, que no tiene presupuesto. Entonces, cuando estás colaborando con alguien que no tiene presupuesto, pues ya ves, sobre todo por dónde van las prioridades, ¿no? Pero yo estoy convencida de que vamos a conseguir transformar las políticas públicas aquí. Gracias, Pablo, por la pregunta, porque ese es el tema. Nuestro esfuerzo es muy bonito, somos una institución privada alegre y con resultados que mostrar, muy profesional, pero si esto no lo acoge lo público, no tendrá consecuencia. María, me quedé un poco asombrado, aunque hemos visto en nuestros viajes, como que te decía al comienzo bueno, cuando nos encontramos en el Zoom hace un rato, nuestros viajes, nuestras giras autogestionadas con mi esposa, compartidas también con Humberto, que es el director de una de nuestras obras, la realidad social de España, que tiene claros y oscuros, pero no desconocía esto del 25% de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Te quería preguntar, por un lado, la ubicación, si hay algún tipo de ubicación geográfica. Conozco lo de Andalucía más que en otras comunidades, pero no sé si... Y por otra parte, el impacto de la migración en España, la migración de África o de otros, de Siria, etcétera. Gracias, Hugo. Pues muy, muy agudo lo que comentas. La pobreza, como siempre, ¿no? Se concentra geográficamente. Pues es algo que sucede, digamos, en todas las comunidades autónomas y en todas las ciudades. Nosotros trabajamos en Madrid y en Madrid hay un 25% de menores y jóvenes en riesgo de exclusión. El tema es que va tanto contra la narrativa de la meritocracia, la prosperidad, reconocer esto que está pasando, que es una realidad muy
invisibilizada. También he de decir que ese tipo de vulnerabilidad social de la que hablo, reconocerla ya es un paso importante porque no hablamos de pobreza absoluta, son indicadores de pobreza relativa. Si en Madrid acceder a la vivienda cuesta lo que cuesta y la energía y el teléfono cuestan lo que cuestan y la comida, pues entonces hay que poner los estándares ahí, ¿no? Y entonces hablamos de familias que trabajan, que madrugan, que tienen varios empleos y que aún así no llegan, ¿no? Y muchos de ellos, que preguntaba a Hugo, muchos de ellos tienen trayectoria de migración en la familia, muchos de ellos. De entre los que va por áreas de Madrid, ¿no? Hay zonas donde es más población española histórica y hay sitios donde hay más migración. Pero sí, en nuestras orquestas hay como 40 nacionalidades, son una belleza, son un espacio de reconciliación universal. Si no me equivoco, Jordi Sabal tiene un proyecto social con migrantes, con una orquesta infanto-juvenil, pero no estoy tan A mí, seguro de eso. pues no sabía. Fantástico. Pues hay que ponerse en contacto con él, claro. Estamos formando ya una red nacional porque hay más iniciativas sociomusicales en España y estamos en ello. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, permiso. Bueno, primero que nada agradecer muchísimo. A mí me encantó el enfoque y me encantó la mirada. Cosas que a veces uno pierde de vista. Yo estoy como en el barrio y la necesidad es tanta y de distinto. Digo, suceden tantas cosas que uno pierde el enfoque. Y yo soy artista, soy música, y a mí a los 13 años en la escuela, en un taller, me dieron una guitarra y a mí me cambió la vida, para siempre me la cambió para siempre. Y yo es algo que no logro llevarlo al barrio todavía, no lo logro. Hay algo que la guitarra, yo, por lo menos en el barrio en donde estoy, como que hay algo de que eso no les va a transformar la vida, no. Otras cosas le van a transformar la vida. Y yo estoy convencida que sí, pero por muchas cosas que hoy nombraste, María, que yo no lograba terminar de ponerlas en palabras. Y la verdad es que fue iluminador escucharte. Estoy medio trabajando, saliendo, viajando, pero pude escuchar y la verdad que agradezco a todos y a todas porque es eso, ¿no? Cómo esto dignifica, y comparto también esto que es clave, es qué pasa con el tiempo libre, cómo la música ordena, cómo a mí me ordenó la vida, ¿no? Me ordenó, me posibilitó desarrollar otras cosas que quizás si no hubiera tenido el orden de la música o y alguien que me acompañara en esto y un espacio, no lo hubiera podido hacer. Y yo hoy trabajo de la música, ¿no? Hasta eso, pero podría haberme dedicado a otra cosa. Pero a mí eso, como yo tengo como muchas ganas de que esto, de que pueda ser, ¿no? Nosotros estamos ahí en Villa Fraga, en Mataderos, y de que esto pueda ser como real. Así que nada, les agradezco muchísimo. Disculpen así la desprolijidad, pero a todos y a todas, gracias. Buenas, ¿se me escucha? Sí. Bueno, Ramiro es mi nombre. Lo que quería consultarle a María Guerrero y si alguien también que tiene como conocimiento respecto de cómo funciona esto, es más que nada una consulta que se apoyaría en dos patas o en dos Ramiro, situaciones. ¿podrás hablar un poquitito más alto? A ver, espera. A ver ahí se escucha. Hola. ¿Es mejor? Bien, lo que quería preguntar consistente es respecto de lo que pasa
con el programa en relación a las familias, texto familiar, en el caso de que lo haya, y también cómo va esto, yo que soy docente hace más de 20 años, docente de artística en diferentes niveles, qué pasa con los programas si van a favor, acompañando, qué pasa con los diseños curriculares en el caso de que los haya. Supongo que sí, porque son programas fuertes, consistentes, con mucha base dentro de lo cultural, y cómo eso se articula, esas tres patas, seguramente hay una cuarta, se articulan para que la tarea, la labor y todo el aprendizaje lleguen a buen puerto. ¿Se entendió? Sí, Ramiro, solo una cosa, lo he entendido, lo que pasa es que como aquí es la 1:30 de la mañana, mi cerebro está medio frito y se me ha olvidado la primera pregunta. Bien, bien, no, es preguntarte, vamos a hacerla más cortita, preguntarte más que nada por el tema de la, sí, así, por el tema del acompañamiento, tanto en el contexto familiar como en el contexto Justo, de eso es, escuela, eso y, es. y si podemos como abarcar estas tres divisiones que hacemos en cuanto a edades. Claro. Mira, nosotros hacemos trabajo con las familias, hacemos talleres, hemos desarrollado, mira, te lo respondo a las dos a la vez. Hemos desarrollado una programación que tiene un hilo psicosocial y un hilo musical. Y luego lo hemos entrelazado. Entonces, hemos tardado en desarrollarlo, ¿no? Pero es así. Entonces tenemos, si quieres, partes de la metodología del sistema como punto de partida, pues cómo se suelen hacer las cosas en el sistema de Venezuela. Nosotros lo tomamos igual porque musicalmente y socialmente funciona fenomenal. Y ahora es, bueno, en cada edad y en cada momento, ¿cuáles son las necesidades psicosocioemocionales de los niños y cuáles son las de las familias? Y entonces, ¿qué hay que priorizar psicosocioemocionalmente en cada momento, ¿no? Pues quizás cuando llegan lo primero es el silencio, la conexión y la presencia. Trabajar eso. Y luego ya la comunidad y el grupo. Y luego ya pues, vamos trabajando esas áreas y se trabajan tanto con los niños como con las familias. ¿De qué manera? Con los niños, tanto en cada profesor a la hora de entrar en la sesión sabe lo que tiene que trabajar musicalmente. Tenemos un programa donde sabe lo que le toca musicalmente y sabe lo que le toca también psicosocialmente. Y de hecho, también tenemos dinámicas que los profesores les proponemos para que hagan en clase. Entonces hacen dinámicas para trabajar eso. Si estamos trabajando la presencia, la conexión y la concentración, pues haremos más respiración ese día de presencia consciente, por ejemplo, ¿no? Y luego eso se trabaja también con las familias para darle coherencia al esfuerzo. Entonces, con las familias se trabaja menos, se trabaja un par de veces al trimestre, pero se hace en la misma línea temática. Entonces, no sé si te lo he respondido bien, pero para mí lo más importante es que, además de tener el programa que incluya esto, luego tengamos indicadores, ¿no?, que nos ayuden en el día a día a medir. Entonces, yo tengo básicamente dos indicadores muy sencillos que son el nivel de avance en el repertorio y el porcentaje de asistencia. Esas son dos cosas que podemos medir facilito. Si todo está bien hecho, un chamo, una chama que avanza en el repertorio como tiene que avanzar, es un chamo, una chama que está conectado con el proceso. Y si asiste, si el porcentaje de asistencia es bueno, significa que también esto que es voluntario, es gratuito, nadie te está obligando, pues que estás motivado, ¿no? Entonces, una vez que tienes esa motivación, que es la base de todo el proceso, pues entender como que esta persona está on, está encendida, está funcionando. Y yo creo que ayuda, ¿no?, con vigilar esas dos cosas,
Sobre todo estoy hablando si tienes que gestionar mucho, ¿no? Porque si solo tienes una orquesta, pues lo estás viendo. Pero si tienes que gestionar varias orquestas en varios sitios, rápidamente verás si una va más lenta en repertorio o si el porcentaje de asistencia es consistentemente peor en esa agrupación, pues allí a lo mejor está pasando algo. Bueno, me he ido un poco, pero espero haber respondido, Ramiro. Sí, sí. Muchas gracias. Sí, excelente. Gracias. A ti. A ti. No sé si hay algún otro comentario. Dice Francisco que se le apagó la computadora. María, te hago una pregunta. Cuando Sí. mencionaste lo del estudio de la pobreza, de la realidad socioemocional, Sí. se me pasó Sí, mira. tomar nota específicamente por A ver, ese voy a estudio. daros la cita perfecta. Lo estoy mirando ahora mismo. Mira. Ajá. Esto sería, a ver un momento. A ver. El estudio lo hizo CAF Banco de Desarrollo de América Latina junto con la Universidad de Oxford y habla de indicadores socioemocionales faltantes en la medición de la pobreza. Estoy viendo aquí, dimensiones faltantes. El informe se titula Dimensiones faltantes en la medición de la pobreza. Y voy a compartir ahora por el chat el enlace al estudio. Es de hace Gracias. unos años, sí. Así lo tenéis. Ahí está. Perfecto. Muchísimas gracias, María. Nada, ese es muy bueno. Ese hay que llevarlo debajo del brazo siempre. Cuando vayamos a pedir los dineros que hablábamos antes de dineros, hay que ir con eso. Muchas gracias. Por supuesto. Gracias, María. Muchas gracias. Muy bueno. Y aquí, Gracias si a vosotros. abrimos, bueno, María, 1.000.000 de gracias y seguiremos A en contacto vosotros. entonces. Bueno, dulces Gracias. sueños, que descanses. Seguimos. Gracias. Dulces sueños. Buenas noches. Chao, bueno.